Muchas cosas han pasado desde la muerte de nuestro maestro y GOAT espiritual. Guerras, magnicidios, pestes, más guerras, guerras santas, imperios que se alzan, imperios que se destruyen, comunismos, fascismos, guerras civiles o, como dijo Miguel de Unamuno, guerras inciviles, bombas. En nuestra época actual seguimos teniendo nuestras guerras, guerras culturales que enfrentan a ambos sexos. Los problemas de salud mental son epidemia y la soledad es cada vez más acusada tanto para hombres como para mujeres. En este vídeo vamos a hablar de las lecciones perdidas del Nazareno. Son principios que son fundamentales para vivir en paz con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, y que además se están poniendo de moda últimamente grandes psicólogos, maestros espirituales e incluso doctores. Pero os lo advierto, amigos míos, son principios muy jodidos de aplicar en la vida real porque exigen abandonar algo por lo que tanto las naciones como los seres humanos hacemos guerra, que es el ego. Sin más dilación, vamos a ver cuál es la primera lección perdida del bueno del Nazareno, que es fundamental para hacernos invulnerables a nuestro entorno, para que no nos afecte. Y no solamente eso, sino para poder transformarlo. A mejor, por supuesto. Y esa primera lección es: no solamente ames a tus amigos, sino también a tus enemigos. Es bastante jodido aplicar este principio cuando oyes cosas como estas. Chicas, si estáis en medio del bosque, ¿qué preferís encontraros? ¿Con un oso o con un hombre? Con un oso. Pero eso quiere decir que el 80% de nosotros somos potenciales abusadores sexuales. Sí. El 80% de los hombres. Tu padre, tu hermano, tu tío. Sí. Mi hermano, mi tío no me viola a mí, pero igual a otra. ¿Sí? Preferiría a 2 o 3 osos que a un hombre. Yo ya sé que al oír cosas como esta, darían ganas de hacer una broma cruel con el oso y su obesidad tipo manzana, o por lo menos trolearlas un poquillo. Si estuvierais paseando solas por el bosque, ¿a quién preferiríais encontraros? ¿A un hombre o a un oso? Un oso. Yo también. Pero, ¿sabéis una cosa? El Nazareno nos disuadiría de hacer eso, porque en realidad lo único que conseguiríamos haciendo eso es aumentar la herida emocional de la que en realidad parten los ataques de esta persona, y por tanto cargarla todavía más de la rabia y del resentimiento que está proyectando, en este caso, hacia el sexo masculino. Platón, el gran Platón, discípulo de Sócrates y el maestro del gran Aristóteles, decía que no nos olvidáramos, cuando nos encontrábamos con una persona, de cuánto le pesaban sus heridas. Efectivamente, la gran mayoría de las personas viven por el mundo como Don Quijote, proyectando su dolor emocional en el mundo y viendo enemigos donde no los hay. Todas estas mujeres que sostienen una ideología feminazoide, o estas chicas de OnlyFans que fomentan la debilidad de los hombres y se degradan a sí mismas, quizás hayan sufrido experiencias traumáticas precisamente con el sexo masculino, como el abandono de la figura paterna, pero si se encuentran a otro hombre que les puede dar la posibilidad de tratarlas con respeto y con cariño a pesar de sus ataques, y que por lo tanto ese hombre les pueda sembrar una semilla, que es la semilla de la redención, al darse cuenta de que no todos los hombres las tratan mal y no todos los hombres son iguales, si en lugar de hacer eso lo que haces es atacarla de vuelta, en realidad estás confirmando sus creencias negativas que tienen sobre los hombres y por lo tanto, en vez de sanar, al final esa persona va a seguir proyectando más rabia, más odio y más destrucción en la medida que le sea posible hacia el sexo masculino o hacia el mundo o hacia quien sea. Entonces, claro, cuando tú sabes que detrás muchas veces de la ira, del enfado, de esas cosas que no nos agradan a nadie, hay un miedo y hay un dolor, y en lugar de reaccionar frente a eso que la persona te está enviando, tú conectas con lo que hay detrás, entonces tienes un impacto tremendo. Cuando te das cuenta del subtexto emocional, es decir, de lo que hay debajo de las palabras de esa persona, ya no te las llevas al terreno de lo personal y puedes aplicar la difícil máxima del bueno de San Agustín que dice: ama y luego di lo que quieras. Es decir, confronta a esa persona con la verdad y di lo que tengas que decir, no te lo calles, pero hazlo desde un lugar emocional constructivo. Cuando tengas la tentación de devolver un ataque con otro, párate a pensar cómo responderías si esa persona fuera un ser querido. ¿Le atacarías de la misma forma? Pues ese es el frame del bueno del Jesucristo. Por eso decía él que nos tratáramos todos como hermanos, ¿no? Para evitar los círculos viciosos de las enemistades. Había un famoso escritor llamado Mario Benedetti que dijo que en la vida hay 3 figuras geométricas que tenemos que evitar a toda costa. 1, los círculos viciosos. 2, los triángulos amorosos.
3 las mentes cuadradas. Lo que no puntualizó es que la mente cuadrada, es decir, la rigidez, el responder a un ataque a otro ataque, es precisamente lo que genera el círculo vicioso de la hostilidad y del sufrimiento. Para cortar ese círculo vicioso hay que empezar a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el ataque de una persona que está desequilibrada con conciencia. Conciencia de sus dificultades y conciencia de nuestras dificultades. Lección número 2. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que llevas en el tuyo. Cuando la Red Pill estaba de moda en Jerusalén, unos cuantos judíos se reunieron para apedrear a María Magdalena por su body count. Pero el nazareno les desafió a que quien estuviera libre de pecados lanzaran la primera piedra. Y ellos, que eran clientes habituales de las caravanas de mujeres, tiraron las piedras y se retiraron en desbandada. Hoy en día, las piedras entre ambos sexos llueven en internet, en pseudodebates donde uno, en lugar de aprender del otro, trata de humillarlo, por miedo a que el otro le humille a él. ¿Y por qué no admitirlo? Esto también ocurre en nuestra vida real cada vez que intentamos juzgar, criticar o chismorrear de otro para sentirnos un poco mejor. El problema de todo esto es que juzgar nos distrae de lo que realmente importa a la hora de crecer, el estado interno desde el que juzgamos a los demás, también llamado por el nazareno la viga en el ojo. Piensa en un momento de tu vida en el que estabas pletórico, exultante, quizás hasta enamorado. ¿A que no te salía a juzgar a nadie? ¿A que solo te salía a relativizar los problemas, tomártelos con humor o ser más compasivo? Eso es porque, cuando estamos felices, no juzgamos. Pero cuando vivimos con la legaña del resentimiento y amargura existencial, vemos la paja en el ojo ajeno. La viga es la vida que hemos llevado con sus heridas emocionales, que son las que nos hacen perder los nervios ante aquellas situaciones o personas que transitan en nuestra vida como una hoja mecida por el viento. Obviamente en esta vida hay muchas personas con una gran capacidad de tocar las pelotas de forma universal, pero si además de molestarte lo que dice o hace esa persona, te amarga la vida, igual deberías preguntarte en qué llaga me ha puesto el dedo. Porque si no hubiera llaga, el dedo no podría doler en la piel. Si te haces esta pregunta honesta contigo mismo, te darás cuenta de que esa persona no es más que un mero disparador de tu necesidad de aprobación y de afecto, de tu necesidad de responsabilizar a otros de tu fracaso sexual o existencial, de tu necesidad de responsabilizar a alguien cuando vuelves a conectar con esos sentimientos de pequeñez y de miedo que en realidad ya cargabas contigo mismo desde edades tempranas. El problema es que si no nos responsabilizamos de nuestras heridas emocionales y de nuestras inseguridades y miedos, las acabaremos proyectando en el mundo, como la feminista del oso, atrayendo a nuestras vidas justo aquello que tanto tememos. Volvamos a la guerra de sexos. Si creemos que a todas las mujeres solo les importa el estatus y el dinero, y que nunca podremos ser realmente queridos por nuestra personalidad, solamente hay 3 resultados posibles. 1. La soledad. 2. Inscribirse al movimiento MGTOW. Y 3. Acabar desarrollando una serie de actitudes superficiales en nuestra vida que acaben atrayendo a una mujer igual de superficial, a una gold digger. Y además el desarrollar un sentimiento crónico de frustración hacia la supuesta verdadera naturaleza de las mujeres. Si en cambio creemos que a las mujeres solamente les importa el físico y nada más, típico en la Black Pill, la mayoría de los hombres no saldrán de los foros de internet ni del porno. En el caso de las mujeres, si se creen que los hombres son la gran causa de todos sus males porque sus padres no le demostraron afecto, al final acabarán denostando o intentando controlar o castrar a un hombre que realmente les resulta atractivo y acabarán atrayendo lo que más temen, la soledad o el vivir en una relación de pareja insatisfactoria, lo que las hará más amargadas todavía. Cuando vemos la paja crónicamente en el ojo ajeno, en realidad eso es síntoma de que estamos proyectando en el mundo esas heridas emocionales y esos miedos que no nos atrevemos a trabajar, quizás en un proceso psicoterapéutico. Solamente aquel que con valentía empieza a asumir la responsabilidad de esas emociones y sentimientos que le están arruinando la vida, es aquel que consigue liberarse y sentirse cada vez más en paz consigo mismo, con los demás, con el sexo opuesto incluido, con el mundo. Tercera lección olvidada del nazareno: dedica tu vida al servicio de los demás. Esta última lección que os voy a explicar nos la ha enseñado el nazareno más por modelaje que por haberla comunicado de forma explícita. Y es uno de los principios más importantes para poder ser felices, lo que quiera que signifique esa azucarada, manida e idealista palabra. Pero el caso es que hoy en día la gente parece que está obsesionada con llamar la atención en redes sociales y vivir del cuento.
lo cual suele llevar una vida vacía y sin sentido, porque en realidad no estás aportando a los demás. Sin embargo, el nazareno tenía bien claro su ministerio y por eso cambió el nivel de conciencia de la humanidad con solo 3 años de servicio. Él estaría ahí por y para los demás, aunque lo crucificaran por ello. Este principio de dedicar tu vida al servicio de los demás es ejemplificado por el nazareno en una de las películas más emotivas que se han hecho sobre él, La Pasión de Cristo. Jesús, después de un cruel martirio, es crucificado junto con 2 ladrones. Uno de los ladrones, desesperado, proyecta su desesperación en forma de rabia, exigiéndole que, si es hijo de Dios, que haga algo para salvarles a ellos y a sí mismo. El otro, en un acto de humildad, solo le pide esto. Lo que acabamos de ver es el mayor acto de generosidad que puede hacer un hombre, que es dedicar su último aliento a dedicarle unas palabras de consuelo a un hombre que lo necesita. Eso es amor, eso es buena voluntad, eso es el máximo ejemplo de la excelencia. Olvidarse de uno mismo completamente para seguir sirviendo a los demás. Moviéndose así en el mundo, siempre habrá gratitud en lo que hacemos, siempre habrá cosas importantes que hacer. Y no hay miedo a conseguir el éxito o a perderlo, porque el éxito ya lo llevas tú dentro, en tus principios. Y todas estas lecciones es el legado que urgentemente necesitamos recordar y que nos dio el más grande de todos. Para algunos Buda, para otros Mahoma, pero para los de este canal es el Nazareno.